Se acabó el partidazo que todos esperábamos en la primera fase. Se acabó el Portugal-Colombia y hay que decirlo, ha sido uno de los mejores 0-0 en las últimas Copas del Mundo. Un absoluto partidazo, pero con un absoluto dominador. Colombia salió mucho mejor parado de este partido que la selección de Portugal. Y el otro tema, esperábamos un duelo entre dos grandes sietes. Uno que ha dominado el fútbol por muchos años y uno que amenazaba con ser una de las grandes figuras de este Mundial. Y no hubo tal. No apareció Cristiano Ronaldo y no apareció Luis Díaz. Pero más allá de Cristiano Ronaldo, porque sé que luego los aficionados de Cristiano se molestan cuando todas las críticas van a él, yo creo que en este Mundial es imposible criticar exclusivamente a Cristiano, pero Portugal ha dejado mucho que desear como conjunto, como equipo. Más allá de que sobre el final tuvo un par de ocasiones, tuvo a lo largo del partido 2 o 3 ocasiones más o menos claras, pero Colombia entre el minuto 65 y el minuto 85 le generó un verdadero bombardeo al equipo portugués y se salvó de milagro Portugal de perder este partido. De hecho, al final, en la recta final, se le anula un gol a Davinson Sánchez por una jugada que a mí, honestamente, la veo y todavía me quedan las dudas. Yo siempre he dicho, si se va a utilizar la tecnología, hay que confiar en la tecnología. Hay que confiar que la tecnología, al final, no tiene un favoritismo. La tecnología se utiliza y puede tener fallas, pero se supone que son fallas que pueden ocurrir para un lado o para el otro. Así, la punta del botín de Davinson Sánchez parecía, después de 4 minutos en los que se tardó la transmisión en generar la imagen del semiautomático, la punta del botín de Davinson Sánchez le daba la razón al juez de línea o al VAR de que este gol no subía al marcador. Después un centro fantástico de Juanfer Quintero. Hay varios detalles que creo vale la pena analizar de este Colombia-Portugal, pero primero quería arrancar con la conclusión, porque sé que a muchos a veces les desespera, a otros les gusta escuchar el análisis y desmenuzar un poquito lo que fue el partido. Lo voy a hacer, pero en líneas generales me parece que Colombia fue ampliamente superior a Portugal, sobre todo en la segunda mitad. Les voy a leer las estadísticas para darles una idea a quienes no vieron el partido, mostrarles un poco ese dominio en números de la selección colombiana. La posesión por arriba a Colombia, y esto es fundamental, porque si hemos hablado de una virtud de Portugal a lo largo de estos meses previos al Mundial, se supone que tiene el mejor mediocampo del Mundial, o por lo menos en lo individual parece tener uno de los mejores mediocampos del Mundial. Ahí está Vitinha, el fantástico Vitinha del Paris Saint-Germain. Ahí está Bruno Fernández, que tuvo una temporada espectacular con el Manchester United. Ahí estaba hoy Rubén Neves, quizá una de las sorpresas en esa alineación. Borrado por completo Bernardo Silva, algo que yo todavía no puedo entender y que me parece que debe tener alguna situación extra. No digo extra de ninguna novela, pero hay algo en Roberto Martínez que sencillamente no piensa que le puede ser valioso Bernardo Silva, porque ni de la banca en esta ocasión. Pero bueno, ese mediocampo con Vitinha, con Neves, hoy jugando con un 4-2-3-1 ofensivo realmente en el planteamiento, no lo fue tanto en el partido, porque Colombia con 3 hombres en el medio, y quizá por ahí pudo estar la diferencia con Arias, con John Arias, porque luego jugó Santiago Arias también en el lateral derecho, partidazo por cierto del veterano. John Arias, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta fueron los elegidos para jugar esa mitad de la cancha por Colombia, con James Rodríguez en una función más de libertad, ahí en 3/4 de cancha, y arriba Luis Díaz y John Córdoba, que también tuvo un muy buen primer tiempo peleando contra los dos centrales, contra Rubén Díaz y contra Renato Veiga, que son dos tipos altísimos, fuertes, y les creó muchos problemas en la primera mitad. Pero el dominio del medio campo de Colombia plantea otra vez la duda. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es entonces la fortaleza de este Portugal? Porque hoy no lo fue esa media cancha. Hizo después modificaciones, ya voy a repasar esos cambios, pero hoy Colombia se vio muy superior. Les voy a dividir las estadísticas primero por mitades. Primera mitad, Colombia tuvo 12 intentos, de los cuales 3 fueron entre los 3 palos y Portugal 9, 2 entre los 3 palos. Hasta ahí tenemos un partido bastante parejo y el primer tiempo dio esa sensación. Segundo tiempo, una historia completamente diferente. 12 intentos de Colombia, 3 entre los 3 palos. Y del lado de Portugal, 4 intentos, ninguno en dirección al arco. Estadísticas totales en cuanto a los disparos, que son, creo, un poquito más definidores de lo que llevó a peligro una selección y otra. El total es 24 intentos de Colombia, 6 entre los 3 palos, 13 intentos de Portugal, casi la mitad, solamente 2 entre los 3 palos. Para mí, un dominio absoluto de la selección colombiana, que sufre de lo que viene sufriendo no a lo largo de este Mundial,
esa victoria 3-1 contra Uzbekistán, hay que recordar que el tercer gol cae tardísimo. El 1-0 contra el Congo es un gol de Daniel Muñoz, también en la recta final del partido. Le cuesta el gol a esta Colombia. Por eso se quedó fuera del Mundial de Qatar hace 4 años, por falta de gol, porque falta de fútbol no era. Por eso no pudo competirle más o ganarle la final de la Copa América Argentina en 2024 en ese mismo estadio. Y peligrosamente le empieza a pasar lo mismo a Colombia. Ojo, creo que hoy generó muchísimo y creo que tuvo mala fortuna, porque una de esas tranquilamente pudo entrar. Partidazo de James. Normalmente James venía jugando menos en este Mundial, por cierto, y ahora les voy a dar los cruces, como se están dando en este momento. James jugó un poquito más, jugó casi 76, 77 minutos, venía jugando menos, pero creo que había un mensaje especial. Creo que James le había pedido a Lorenzo estirarle un poquito el partido y hasta el final estuvo colocando pases de peligro. Ya anoté aquí las jugadas de peligro para recordarlas, porque fueron muchas de Colombia. Hay una al 62 que James rompe la línea, le tira un pase a Santiago Arias que sube por la derecha y Arias le regresa, hace el peligrosísimo pase diagonal hacia atrás y llega Richard Ríos, que ya estaba en el partido y falla una increíble. Luis Fernando Suárez falló otra. Bueno, Davison Sánchez no, cabezazo impecable, pero que no subió al marcador. James le pegó de afuera hasta 2 veces, Diogo Costa sacó balones. John Arias tuvo, para mí John Arias junto con James, los mejores de la selección colombiana. Pero me llama la atención, lo de Cristiano lo hemos hablado antes. Cristiano hoy es un 9 que, en mi visión, en estos 3 partidos se ha asociado mucho mejor de lo que muchos esperábamos con el resto de sus compañeros. Ha jugado mucho más para el equipo, pero hoy no pesó. Hoy no fue un jugador preponderante. Y hoy tuvo una que creo que se volteó y quedó aliviado al ver que levantó la bandera el juez, porque falló un mano a mano de esos que antes no fallaba. Una pelota de izquierda que le toca a Joao Félix en el mano a mano. Pica un poquito antes Cristiano, no espera, no tiene la paciencia. Lo toma en fuera de lugar el pase de Joao Félix, pero la definición es mala, es por un costado. Eso y nada, eso y un intento de chilena en la primera mitad que era muy incómoda la jugada, era muy difícil. Nada más de Cristiano Ronaldo. Pero me llama más la atención lo poco involucrado que estuvo en el juego hoy Luis Díaz, un futbolista que ha tenido un impacto tremendo en el Bayern, que ha tenido un impacto tremendo en la selección, pero que hoy sencillamente no apareció. Voy a repasar un poquito los cambios, cómo creo que cada equipo fue modificando en función de tratar de buscar el partido, sobre todo Colombia. Creo que hay un par de cambios que me llamaron la atención. El de Joao Cancelo, que venía jugando bien, le da pie a Diogo Dalot. No sé si con la idea de tener otro defensor fresco por si Luis Díaz tenía un segundo tiempo mejor que el primero. Y luego destacar el partidazo de Santiago Arias, porque creo que la elección de Arias era por su capacidad defensiva por encima de Muñoz para lidiar. No sé si imaginaba que le iban a poner a Rafa Leao por ese lado, pero le pusieron a Joao Félix, que se centralizó un poquito más. No le generó realmente un dolor de cabeza a Arias, pero que igual hizo el veterano un partidazo. Modificaciones de los 2 técnicos para llamar la atención. Bueno, les decía, 2 cambios arrancando la segunda mitad de parte de Portugal. Dalot por Cancelo, ya ese lo repasé, y Joao Neves por Rubén Neves. No aportó, me parece, gran cosa Joao Neves, tampoco Rubén Neves tuvo un buen partido. Después Colombia hace sus movimientos. Suárez por Córdoba, 9 por 9, y Richard Ríos por Jefferson Lerma. Para mí este era un cambio donde Néstor Lorenzo dice, vamos porque tenemos a Portugal, hay que ganarle a Portugal. Lo estamos dominando, esto es al minuto 60 y ahí de hecho vive sus mejores minutos Colombia. Luego Kevin Castaño por John Arias, Arias ya no daba más, y Juanfer Quintero por James al minuto 76. Y ya al final Daniel Muñoz por Santiago Arias. Me hubiera encantado ver al Cucho Hernández en este partido. Esa garra que tiene el Cucho, esa capacidad de pelearlas todas, de correrlas, la capacidad que tiene con el balón en los pies también, creo que le hubiera venido bien a Colombia. Y ya sobre el final, bueno, Rafa Leao entra por Joao Félix. Hizo Rafa Leao, creo, mucho más en 20 minutos que lo que hizo Joao Félix en todo el partido. Samu por Vitinha y Mateus Núñez por Nuno Méndez. Me parece que Colombia ha sido superior. Creo que Colombia merecía la victoria, pero gana el grupo Colombia. Y eso, vamos a ver, yo le doy una lectura positiva por lo siguiente. Colombia se gana un día más de descanso, va a jugar el viernes en Kansas City, mientras que Portugal se va a ir a Toronto y va a jugar un día antes. No, va a jugar el mismo viernes, contra la selección de Croacia. Por ahora, ese es el duelo. Y Colombia se va a enfrentar con la selección de Ghana. ¿Qué rival es más difícil? Complicado saberlo. Yo creo que si tuviera que elegir, preferiría a los ganeses, porque Croacia tiene en 5 Copas del Mundo que ha jugado más esta, tiene 2 semifinales, una final. Es un equipo que realmente
han pasado los años, han cambiado algunas figuras y sigue siendo muy competitivo en estos casos. Y los equipos africanos todavía nos tienen que demostrar que pueden dar ese paso adelante, aunque Ghana para mí ha hecho un buen mundial. En conclusión, hoy no brilló Cristiano, hoy no brilló Luis Díaz, pero hoy no brilló nadie del equipo portugués, o por lo menos nadie de los titulares, salvo quizá los centrales, porque Rubén Díaz además saca una tremenda sobre el final. Y del lado de Colombia, partidazo para mí de John Arias, tiene que ser fijo en esa mitad de la cancha. Gran partido de James Rodríguez, con todo y que venía sin ritmo, con todo y que no jugó casi en la MLS, con todo y que en los últimos años no ha estado más de un año en ningún club. Sigue siendo James, sigue poniendo esas pelotas increíbles en pelota parada, con balón en movimiento. Y creo que es un buen tándem el que tiene ahí Néstor Lorenzo. Cuando se cansa James, adentro otro crack como Juanfer, que tampoco le alcanza para 90 minutos, pero entre los dos le dan grandes 90 minutos al técnico argentino. Me gusta Colombia, pero le falta gol. Y Portugal me deja muchas dudas. Como siempre, leo sus opiniones. Aquí se las voy a estar dando cortita y al pie durante todo el Mundial, los análisis después de cada partido. Así que no se despeguen del canal, suscríbanse, activen las notificaciones porque viene mucho más en este canal de YouTube.